Señores, gracias por continuar con nosotras a esta hora de la mañana. Estamos en nuestra entrevista principal de este día. Hoy sí es verdad que aquí somos nosotras. Nosotras. Bueno, Rosario Espinal es politóloga. Buenos días, gracias por estar. Buenos días. Bueno, mañana es 16. Algunos tienen expectativas de que, tal como dice el presidente, hay un gobierno nuevo. ¿Pero qué tan nuevo? ¿Qué expectativa tiene usted de lo que podría ocurrir mañana? Debería ser bastante nuevo, no puede ser totalmente nuevo, porque yo pienso que hay ministros que tienen 4 años, que la población considera que lo han hecho bien, y la verdad no habría ninguna razón importante para quitarlos. Esos son pocos, pero... Esos son el 30%. Pero bueno, vamos a decir que ese segmento se queda. O sea, los que tienen 4 años y lo han hecho bien, la población lo valora. Después el resto yo pienso que sí, que él debería. Ahora, ¿cuál es la camisa de fuerza? La camisa de fuerza es que él tendría que sacar del gabinete varios miembros del comité político, y ahí es donde siempre ha estado el tranque del gobierno. O sea, ha habido una constante en los gobiernos del PLD de mantener prácticamente todo el comité político en las principales posiciones ministeriales o de instituciones importantes del Estado. Vamos a ver si el presidente pues logra poner en semirretiro a algunos miembros del comité político, porque es que si no, no hay rejuego. O sea, para poder llevar gente nueva al gabinete, tendrían que salir varios del comité político. Entonces él tendría que ver qué es lo que le ofrece, dónde los pone. O esa gente no se puede quedar fuera de la nómina, o sea, es... Claro, es obligado. No es obligado, se pueden quedar fuera en realidad ellos mismos. Aquí hay que comenzar a romper la tradición de que la gente es vitalicia en la política, se aplica de arriba abajo. Puede ser vitalicia en la política y no afecta tanto, lo malo es vitalicio en la nómina. No, y vitalicio digamos, por ejemplo, en la política electoral, toda esta repostulación por el pacto y demás. Pero si no hubiera sido por el pacto, también los que están quieren quedarse. Entonces, esa idea de que el que va a la política tiene que quedarse en la política porque si se sale es como que salió derrotado. No, la política en ese sentido para los políticos, el Estado, la participación de los políticos en el Estado, sobre todo en las principales posiciones del Estado, debería verse como algo transitorio. Se va a servir un tiempo, 4 años, 8 años, y ya después pues tú tienes que pasar al sector privado o quedarte haciendo política dentro de la estructura partidaria. ¿Qué es lo que yo he planteado con relación a los presidentes? O sea, por ejemplo, yo pienso que ni Leonel Fernández, ni Danilo Medina, ni Hipólito Mejía deben volver a repostularse. Los 3 se han postulado 3 veces. Acuérdese que Leonel una vez se definió como presidente desempleado, o sea que él no se concebía con otro empleo que no fuera el de presidente. Sí, pero él tiene cantidad de oportunidades de empleo. Pero eso hay que verlo. Presidente desempleado. Él dijo que era presidente desempleado. Él dijo que era presidente desempleado. Y aquí entrevistamos al que era director de la ONSA, Ditren, y se definió a sí mismo como un funcionario desempleado. O sea que la gente llega a un nivel y entiende que eso ya es su estado natural. Y claro, pues no puede ser así, porque ya este sistema político lleva mucho tiempo, hay mucha gente en la espera en todos los partidos. Y hace varias semanas yo escribí un artículo, o sea, un poco analizando la situación de Leonel Fernández, donde yo decía el lugar donde no está. El lugar donde no está es el lugar de retirarse de la competencia electoral. No es que se retiren de la política. Un expresidente tiene un papel importantísimo que jugar en su partido y en el mismo país, porque es una persona con una experiencia, con una visión, que puede hacer grandes aportes. El problema está cuando los expresidentes quieren seguir en la política electoral, es decir, aspirando para competir otra vez, para volver. Y en ese sentido es que yo planteo que estas 3 figuras, Leonel, Danilo e Hipólito, que han sido candidatos presidenciales 3 veces, Leonel ganó las 3, Danilo Medina ganó 2 de 3, Hipólito Mejía ganó 1 de 3, pero ya compitieron 3 veces. Hacia adelante, denle oportunidad a otras personas en sus partidos que también están esperando. La pertinencia para el gobierno de Danilo Medina, de hacer, digamos, las circunstancias en las que surge, el estado en el que se encuentra actualmente, ¿qué supondría para él no hacerlo?
Bueno, el presidente Medina tiene un gran desafío. Por algo muy sencillo, pero a la vez muy complejo. Sencillo de decir, complejo de ejecutar. El presidente Medina ha gobernado con un alto nivel de aprobación de su gestión. Ahí están las encuestas creíbles que lo han demostrado. Aquí hay un vacío partidario, porque aquí la oposición prácticamente no existe. O sea, el PRM, que sería el partido de oposición, fue un partido creado al vapor para competir electoralmente, capta un segmento del electorado PRDista y bueno, por eso saca un 35%. Entonces aquí no hay una oposición articulada, políticamente, digamos, orgánica, con una visión de futuro, sino que fue una división del PRD, se crea al vapor ese PRM para competir electoralmente porque el PRD se va aliado con el partido hegemónico del sistema. Entonces aquí hay un vacío en la oposición. Y en el PLD hay una confrontación, bueno, que sube o baja la marea dependiendo del momento. En ese contexto, lo que le está dando estabilidad al sistema político dominicano es el nivel de aprobación del presidente. Porque aquí hay digamos, una caída sustancial del nivel de confianza de la población en las distintas instituciones, llámese partidos políticos, Congreso, justicia. En los últimos, digamos, 10, 15 años, la confianza de la población en las instituciones públicas ha bajado. Entonces, ¿qué es lo que ha reemplazado eso como estabilizante del sistema político? El nivel de aprobación de la gestión del presidente. Si el nivel de aprobación de la gestión del presidente baja, van a aumentar los niveles de, digamos, de polarización, de conflicto en el PLD, y en el sistema político en general. Uno puede decir, ay, qué bueno, porque se va a armar el titingó aquí. Algo bueno tiene que surgir. Algo, como hay mucha gente, que algo tiene que pasar. Si unidos no nos ha dado resultados. Entonces, pero por otro lado, eso tiene consecuencias. O sea, estaríamos ante un juego político diferente. Entonces, yo miro dos variables claves cuando hago análisis político en este momento. Para mí hay dos variables centrales a mirar, que todo el que esté haciendo análisis político debería mirar. Una es el nivel de aprobación de la gestión presidencial, porque eso es lo que está sosteniendo la estabilidad del sistema político. Y la otra variable crucial es la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica no quiere decir que los dominicanos estén todos bollando en dinero, ricos, no. La estabilidad macroeconómica quiere decir que aquí hay niveles moderados de inflación y de devaluación del peso. Porque si eso se dispara, si la inflación se dispara significativamente hacia arriba y la devaluación del peso se empeora rápidamente, se crearía una situación de inestabilidad macroeconómica que tiene múltiples consecuencias para la gente, para los empresarios, o sea, para toda la sociedad. La última crisis que tuvimos fue en el 2003-2004. No se ha vuelto a producir una crisis macroeconómica. Entonces, ya sea que la popularidad del presidente baje por una u otra razón, o que se produzca una situación de inestabilidad macroeconómica, que sería una situación que contribuiría a que baje la aprobación de la gestión presidencial, entonces ahí entraríamos en una situación política nueva, porque ya los dos elementos estabilizantes del sistema político no estarían ahí. Va a navegar Danilo Medina montado en el mismo bote, con ese nivel de aprobación, y con ninguna oposición. Parecería que va a ser color de rosa el nuevo periodo. Sin embargo, la semana antes de este cambio de gobierno, varias instituciones de mucho peso en la sociedad lanzan una iniciativa que expresa una preocupación sobre el desarrollo y la situación institucional del país. Danilo Medina gana con un 62% y el PLD no celebra. Es un proceso electoral en la que, repito, que el presidente ganó, pero con un amplio cuestionamiento. Aparecieron votos del Cibao en Santo Domingo Este, sobraron boletas en algunos sitios, no se pudo contar en otros. Un presidente que sale con ese 62% que decían las encuestas, pero de un proceso muy cuestionado. ¿Hasta dónde puede extender el PLD esa navegación simple? Mira, la cuestión ni siquiera es del PLD.
El PLD es un partido ahora mismo que fuera de, digamos, de que el comité político toma algunas decisiones que son importantes, no es el PLD propiamente como partido. El PLD como partido es una maquinaria electoral con mucha gente hambrienta de un puesto en el Estado, para ponerlo de manera sencilla. Claro, tiene un comité político que hereda de su época, de cuando era un partido de cuadros, que todavía tiene funcionalidad, y eso es lo que le da estabilidad al PLD. Pero el problema que hay ahora mismo no es ni siquiera del PLD, el problema que hay ahora mismo es de la gestión gubernamental. La sociedad dominicana quiere que les resuelvan problemas. O sea, eso está ahí. O sea, quiere que les resuelvan problemas. Y el gobierno tiene el desafío de resolver o de no resolver problemas. En la medida en que resuelve problemas, mantiene la aceptación. En la medida en que no resuelva problemas y la población lo ve así, cae su nivel de aceptación. Yo no creo que... No pareciera, Rosario, no pareciera que la solución de problemas fundamentales de la sociedad tenga que ver con la aceptación del gobierno del PLD o de Danilo. El PLD tiene 16 años en el poder hoy. En 16 años no ha resuelto el problema eléctrico, no ha resuelto el problema de agua potable, no ha resuelto el problema de empleo, sí, no ha resuelto el problema de salud. Tenemos la peor educación del mundo, pero, y tiene el 62%. Porque el PLD tiene una ventaja en este recorrido, que es que en la medida que el PLD ha estado en el poder, se ha producido concomitantemente una desarticulación de la oposición política. Entonces corre solo. Entonces el PLD ha ido, entonces no tiene la presión organizada, porque solamente partidos estructurados pueden ponerle una presión al gobierno, pueden develar lo que está ocurriendo con mayor claridad, porque apelan a la sociedad en su conjunto. O sea, son los partidos los que tienen realmente que articular el discurso, y no solamente el discurso de la crítica, sino tener la confianza de la sociedad. Es muy difícil que la sociedad pueda confiar en partidos que la sociedad ve están dividiéndose, porque la sociedad dice, pero yo no puedo apostar a esto que está dividiéndose. Entonces, la desestructuración, la desarticulación de la oposición ha sido altamente favorable al PLD, favorable a que el PLD se quede en el poder y favorable a que el PLD tenga menos presión para hacer una mejor ejecución. Entonces, con lo poco que ha hecho, vamos a decir, el PLD ha podido navegar con bastante tranquilidad porque la oposición no se ha convertido en oferta creíble a la sociedad. El reformista se dividió en 10 pedazos, el PRD se dividió en 2 pedazos. Y uno se va con ellos. Exacto, y una parte del PRD se va a apoyar el PLD. Entonces, cuando uno ve el mapa partidario, pues uno entiende perfectamente que es una posición muy débil, porque no podemos plantear, porque eso es totalmente iluso, que organizaciones pequeñitas que no sacan prácticamente votos pueden enfrentarse a un poder como el que tiene un partido que lleva 16 de los últimos 20 años en el poder. O sea, para enfrentarse a eso se necesita un partido realmente sólido, un partido que desarrolle credibilidad en la sociedad, porque si no, este partido hegemónico con diferentes estrategias, pues camina solo. Entonces hay que ver todas estas aristas, digamos, para poder entender lo que está pasando. Hay un tema que surgió últimamente, que es el tema de los supertucanos, y un poco también quizás desde la perspectiva suya, mirando cómo gira o cómo se siente aquí, los efectos que tiene el tema de la corrupción en la política. En el caso de los supertucanos me gustaría abordarlo no solo como un caso en sí mismo, sino también que usted echase una mirada a la situación interna del PLD frente a este caso, porque hay unas declaraciones de el portavoz del doctor Leonel Fernández, donde está cuestionando este proceso y dice que se trata de una justicia que coge parte nada más, sectaria, que no va a todo. Fíjense cómo se relaciona eso con lo que yo dije hace un momentito, que la oposición aquí real, en términos de la lucha de poder, es dentro del PLD. Ok. O sea, dentro del PLD. O sea, a la otra oposición, con cualquier cosa... Cuando tú dices la otra oposición, la relega. O sea, porque es una oposición que no es oposición, es una oposición sumamente débil. O sea, la oposición en un sistema político es una oposición de poder. Sí. O sea,
Tiene posición. Si nosotros nos ponemos aquí en esta tresilla a despotricar el gobierno, eso no tiene mayor impacto. No. Porque nosotras no tenemos poder. Y ni tenemos representación, ni representamos a nadie. No representamos a nadie, no movilizamos a nadie, no vamos a participar en unas elecciones. O sea, uno lo hace como un ejercicio de comunicación, como un ejercicio de ciudadanía, como un ejercicio de ciudadanía, de informar, de dar elementos. Pero nosotras no podemos hacerle la oposición a un gobierno que tiene el poder, ¿verdad? Eso para ilustrar un poco la situación. Lo mismo ocurre con organizaciones partidarias que no tengan la suficiente articulación ni la suficiente capacidad de apelar al pueblo para que se enfile, digamos, en oposición a el poder. Ante el vacío real de oposición, porque la oposición no tiene gran poder ahora mismo. No tiene articulación. Y si tú no tienes articulación en la lucha política, tú no vas muy lejos. O sea, tú caminas un poquito y te caes otra vez. Caminas un poquito y te caes otra vez. Y eso es lo que hemos estado viendo. Okay. Entonces, claro, como aquí hay procesos electorales, ellos medio se articulan cuando llegan las elecciones, pero luego después de las elecciones comienzan las disputas, se dividen, no sé cuánto, bueno, todas esas cosas que ya veremos próximamente. Entonces la oposición es interna. La oposición de poder, se está dando dentro del PLD. Esa fue una manifestación de oposición y de poder. El caso de los tucanos, yo sé que lo que se ha dicho mucho en estos días es que es para embromar, atacar, desacreditar a Leonel Fernández. Bueno, eso lo dijo el vocero de Leonel Fernández. Sí. No, y mucha gente lo ha dicho, incluido ese. Pero yo pienso que si el objetivo, claro, tiene ese efecto colateral, porque pasa en la administración de Fernández. Ahora, que saliera en este momento, no me parece que la motivación principal de que saliera en este momento es simplemente atacar a Leonel Fernández. Yo creo que eso tiene otros usos, tiene otras motivaciones. Puede ser el caso de que Brasil dijo aquí está la comunicación, puede ser el procurador que quiso dar una muestra de empoderamiento. 3 años después. Puede ser, y esto no sé si es la motivación, pero sí es el efecto, que a mí me parece fundamental, lo que voy a decir ahora. ¿Cuál? El efecto, independientemente de cuál fue la motivación, el efecto de esto lo que ha hecho es beneficiar al gobierno, porque quita de la discusión política, quita de los medios de comunicación todo tema que tenga que ver con la oposición, con cuestionar las elecciones, resintoniza a la población con la política, porque hablamos de política todo el tiempo, pero la población en general allá afuera está buscándose el peso y llevando a los muchachos sobreviviendo. A la escuela, y que si yo cuánto, y sobreviviendo, y no tengo dinero, y quién me lo va a prestar, y todo ese lío. ¿Y qué me hizo mi marido? ¿Y qué me hizo mi mujer? Y que no sé cuánto. O sea, esa es la vida cotidiana de la gente. Ese punto ahí, este punto de los tucanos, resintoniza a la población con la política, prepara a la población para el discurso del martes, le da al presidente un antecedente favorable a un escenario en donde se crea una expectativa de qué va a decir el presidente, se va a referir o no a los tucanos, va a decir algo con respecto a cómo combatir la corrupción. O sea, ese es el efecto real que tiene, independientemente de la motivación que hubo para sacarlo. Pero en términos políticos, yo pienso que eso es lo que hace. Entonces, es como que crea una confrontación de poder sin que realmente haya un interlocutor del otro lado del poder, porque Leonel no puede salir a decir ahora mismo yo no soy culpable, sale un supuesto portavoz ahí. No, supuesto no, eso es vocero. Bueno, él fue vocero. Vamos a decir, él fue vocero, pero no es su función ahora mismo, o sea, de ser vocero. Entonces, bueno, vamos a decir, sale un leonelista a decir que es para Leonel, pero realmente lo que yo pienso es que yo estoy de acuerdo con que eso tiene un efecto negativo sobre Leonel Fernández, eso es verdad, indiscutiblemente, como bien es la hipótesis más socorrida que hay ahora mismo, pero yo pienso que el uso real en este momento es otro, es eso, es resintonizar la población
con la política en preparación para un discurso del presidente, poner a todo el mundo pendiente de qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, y yo pienso que ese es el uso más importante ahora. Pero eso es manipulación, Rosario. Ay, ¿de qué ustedes se creen que se basa una gran parte de la política? O sea, la política es estrategia de comunicación, estrategia de lucha de poder. O sea, no podemos pensar que la política es un jueguito de hermanito que están todos llevándose bien. O sea, la política es una lucha durísima del poder. O sea, por ejemplo, cuando los empresarios sacan el comunicado junto a otras organizaciones de la sociedad civil, bueno, ellos están mandando un mensaje ahí, ok, vamos a decir que nosotros queremos ABC. O sea, ¿tú me entiendes? Cuando la oposición dice, no vamos a ir al acto, o vamos a, qué sé yo, a protestar. O sea, son estrategias de comunicación. ¿Van a cambiar el mundo haciendo eso? No. ¿Van a cambiar el país haciendo eso? No. ¿Se va a perseguir la corrupción porque salieron las fotos de los tucanos? No. O sea, todos los actores políticos utilizan las estrategias de comunicación y las estrategias mediáticas en su lucha por el poder. O sea, recuerden eso, es en su lucha por el poder que todos los actores pues presentan su carta en función de lo que les conviene. Ahora viene la selección de las altas cortes, y mire que estos casos están llegando a la justicia. Ahí donde está usted, estuvieron 2 jueces, estuvimos aquí. Y a mí me llamó la atención lo que decía una de estas juezas. Ella dijo, si tenemos un poder del Estado, y ese poder del Estado está supeditado a la voluntad, que puede ser incluso arbitraria del otro, quiere decir que no hay tal poder del Estado. En términos económicos se refería, por eso de que el Ejecutivo decide cuánto del presupuesto, el Legislativo y el Ejecutivo se ponen de acuerdo y deciden cuánto del presupuesto es lo que va a recibir la justicia dominicana. ¿Cuáles son las posibilidades de que el escenario, tanto en la, digamos, tenemos Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, tenemos el caso de la Junta, donde ya hay una promesa de Reinaldo que le decía a la gente de la Junta Central que Electoral, ellos se habían portado bien y que se iban a quedar? Si nosotros ganamos, ustedes se quedan, básicamente. No fue así, pero era eso, porque fue antes de las elecciones. Ajá, entonces, ¿cómo usted ve todo? Bueno, esa declaración fue horrible, o sea, totalmente incorrecta, inadecuada, no procedía, o sea, fue una declaración. Pero fue un acto de soberbia también. Bueno, puede ser, pero lo que pasa es que en la política, o sea, un político, sobre todo políticos que no son novatos, no pueden permitirse declaraciones de ese tipo. O sea, él la hizo. Y bueno, lo único que uno puede hacer es decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. A mí me pareció totalmente equivocada esa reacción. Recordarle a la gente que fue que él dijo antes de las elecciones, Reinaldo Paredes le dice al árbitro del proceso electoral, ustedes se quedan, si nosotros ganamos. Pero incluso si lo hubiera hecho después de las elecciones, o sea, incluso si lo hace después de las elecciones, no procede. Hay condiciones en el país para que con el nivel de control político que tiene el PLD imponga una Junta Central Electoral y unos tribunales en la misma condición de los actuales. Sí. Ahora, ¿debería hacerlo? No. Pero pueden hacerlo. No, de poder hacerlo, pueden. Yo sé que pueden. Pueden, ellos tienen el poder para hacerlo. Ahora, eso es obvio. La pregunta no es si pueden. Es si deberían. No, ni siquiera es si deberían. Está en condición el PLD de imponer un tribunal electoral y un tribunal superior electoral y una Cámara de Cuentas en la misma condición que lo hizo hace 4 años. Puede hacerlo. O sea, de tener poder para hacerlo, puede hacerlo. Ahora bien, no debería hacerlo. ¿Le conviene la pregunta? No le conviene. O sea, no le conviene. Pero pasa algo si lo hace. No creo. Entonces, porque para ellos es el punto. Si no le pasa hay nada, consecuencias. ¿Por qué no pasa nada? Porque no hay fuerza realmente articulada que pueda cuestionar a la sociedad dominicana. Miren, señores, la mayoría de la gente en este país ni sabe qué es la Cámara de Cuentas. Vamos a ser realistas. O sea, nosotros porque sabemos, pero la mayoría de la población dominicana no sabe qué es la Cámara de Cuentas. Es que la Cámara de Cuentas nació con la República y nunca ha hecho nada. Pero para poner el caso, sí. Entonces, lo que yo pienso es que mientras aquí no haya un real poder de la oposición para servir de contrapeso a las acciones del gobierno, el gobierno
Bueno, si considera que le conviene hacer A, hace A. Si considera que le conviene hacer B, hace B. Entonces, nosotros lo que tenemos en esta sociedad es que esperar, y hay que esperarlo, porque no lo podemos hacer nosotras, ni nadie, simplemente porque hable. O sea, ojalá que aquí haya una articulación de una oposición partidaria. Aquí se necesita un partido de oposición, no 26, o no 15, o no 10. Aquí se necesita por lo menos un partido de oposición articulado. Por eso es que yo soy muy crítica de este reperpero de partidos que hay aquí. O sea, todos esos partidos son negocios y ellos lo saben, lo que dirigen. Es más, el negocio en los partidos chiquitos es peor, porque esos partidos chiquitos no hacen ninguna contribución, ninguna, a la sociedad dominicana. Sin embargo, sacan muchas ventajas económicas. Son lapas, franquicias. Del poder. O sea, pensar que mientras más partidos hay, mejor es para la democracia, es una total mentira. Es una total mentira. La democracia necesita de real competencia partidaria entre 2 partidos fuertes o máximo 3 partidos fuertes. Los demás están para beneficio propio. Ahora, si se presentan grandes crisis y se desgastan los grandes partidos, pues puede subir una nueva fuerza que se vaya configurando. Eso pasa en todas las sociedades. Pero creer que para nosotros tener democracia necesitamos 27 partidos con reconocimiento legal y que hay que sentar 27 partidos a discutir una ley de partido, el que plantea eso básicamente está diciendo: aquí no va a haber ley de partido ni ley electoral. Eso es lo que pasa en Haití. Haití tiene 27 partidos precisamente. No, 41. Perdón, 41. En Haití lo que hay 41. Es un hiperfraccionamiento del sistema partidario y eso tiene un efecto tremendo en la conformación. La ley en Haití prevé que creo que con 40 y pico de personas se puede integrar un partido político, porque es una directiva lo que necesita. Lo que nosotros necesitamos sí es un partido de oposición sólida. Ahora, el gobierno, aún sin tener esa oposición, sí tiene el desafío que yo planteaba anteriormente. O sea, el gobierno tiene necesidad de tomar medidas que tengan un impacto favorable en la sociedad para su propia sostenibilidad. O sea, es un problema de sostenibilidad del gobierno. Queda atrás todo el modo en que, por ejemplo, Danilo Medina se agencia la reelección presidencial, hay una modificación constitucional, hay un conato de cierto cuestionamiento. Quizás ha sido el punto que más ha dicho que, porque hasta ese momento nadie cuestionaba a Danilo Medina, era una especie de amores públicos, no había cuestionamiento de ningún sector. Llega el tema de la reforma constitucional, la manera en que se agencia esa reelección, ya todo eso queda en el olvido, ya es el mismo con la misma fuerza. Sí. Queda en el olvido. Sí. Eso no tiene nada que ver. O sea, vamos a ser realistas. Yo le puedo decir a ustedes, no, tal vez suena más bonito decir no. No, pero diga lo que usted cree que es. En términos reales, para la sociedad dominicana, para la mayoría de la sociedad dominicana, eso pasó. Fíjense que la oposición a la reelección, ¿quién fue que la hizo? La principal oposición a la reelección, ¿quién fue que la hizo? Interna. Fue interna, en el PLD. Fue el leonelismo que le hizo la oposición. Que duró un día de oposición. No, duró más tiempo. La de Leonel públicamente duró un día. La de Leonel duró un día. Sí, la final, ya el final. Que fue un error de él también. Que fue un error ir a decir ese discurso para cambiar 24, 48 horas después. Sí, eso. Pero el tranque que hubo prolongado de si se podía hacer o no fue una lucha interna. Los firmes. Es que los firmes cuando le dijeron que se iban a quedar firmaron. O sea, hay un cuestionamiento que quizás también hasta dónde Danilo Medina va a poder comprar a todo el mundo con algo. Bueno, o sea, hay un límite, el Estado tiene el balance que se hizo de la cantidad de gente que está en la administración pública es de 770,000 personas. Eso implica que es casi el 10% de la población dominicana está asalariado, y eso es lo que tiene. Y eso tiene consecuencias, porque si es el esposo que está empleado, eso beneficia a la esposa y a los hijos, o viceversa, o si es la mamá y tiene hijos de 20 años, o sea, eso es una estructura familiar, claro. ¿Me entiendes? Que de un empleado se beneficia un grupito, entonces tú tienes que multiplicar eso. Entonces, ¿cuál es el punto? Qué bueno que lo planteaste. Porque, o sea, aquí se habla mucha
muchas cosas en política, pero nosotros tenemos que ver la estructura social también. No, y la estructura social es que Danilo Medina ha implementado un sistema de cooptación y captación de la gente a través del uso de los recursos del Estado. Pero vamos a ponerlo quizás de esta manera. El Estado dominicano siempre fue clientelar y corrupto. Absolutamente. Siempre, ustedes pueden ir para atrás, pasar página para atrás. Lo fue, para comenzar con Trujillo, lo fue cuando Trujillo, pero él se lo cogía todo y casi nadie más cogía nada. Lo fue cuando Balaguer, que aumentó el número de ricos y aumentó un poco la clase media en aquellos 12 años. Después del 78 comienza a ampliarse, porque ya tú no puedes sostener una democracia electoral sin incluir más gente. O sea, porque aquellos eran sistemas oligárquicos. Entonces, después del 78, tú tienes que comenzar a incluir y a incluir. Pero el Estado dominicano siguió siendo fundamentalmente clientelar y corrupto hasta que viene el 2004. En el 2004, al Estado clientelar corrupto se le suma otra cosa, que es el Estado asistencial. Sí. Es decir, ya no es simplemente que te nombran en una botella, te dan la tarjetita, sino que viene una diversidad de programas sociales que tienen efectos positivos. No es simplemente que no son simplemente una cooptación. O sea, pero también colateralmente te toman. O sea, ¿por qué cooptan? Porque ese Estado clientelar y corrupto se mantiene, no se desmantela, y acostumbró a la gente a pensar que su relación con el Estado era clientelar. Entonces, aún reciba un beneficio social, ejemplo, tanda extendida en las escuelas, eso es un subsidio muy importante para muchas familias pobres. Ahora, la gente, en vez de verlo como un derecho, lo ve como un beneficio clientelar. O si tú le das un subsidio de comer primero a familias que son indigentes, por ejemplo, no está mal que se lo den, porque peor que no reciban nada. Claro. Está bien. O si tú le das vivienda subsidiada a personas muy pobres, eso está bien. El Estado tiene que tener esas políticas sociales. Pero como el Estado clientelar y corrupto no se ha desmontado, lo que tú has hecho es sumar el Estado asistencial. Los países que se desarrollan y rompen con el Estado clientelar y corrupto son los que dan el salto a lo que se llama el estado de bienestar, porque hay un nombre para eso. El estado de bienestar es el Estado que es asistencial, porque tiene que serlo. Tú tienes que tener políticas sociales. Es el estado de bienestar. Pero se concibe como un derecho. Es el estado asistencial donde se concibe como un derecho. O sea, yo tengo derecho a una buena educación, que mis hijos vayan a una buena escuela, yo tengo derecho a servicios de salud. Entonces ya hay una construcción diferente. Aquí nos quedamos a media. O sea, aquí no llegamos a un estado de bienestar, le agregamos al estado clientelar corrupto el estado asistencial. Eso tiene múltiples efectos. Le crea una base de apoyo al partido en el poder, indiscutiblemente. Y no podemos culpar a que una mujer vote porque le gusta la tanda extendida, porque ella está actuando en función de sus intereses. Pero además le enseñaron que eso de la tanda extendida es que el presidente y el partido le hicieron el favor, no es de sus impuestos. Porque no hay derechos ciudadanos. Llegó tan profundo aquí que había un anuncio en la campaña electoral que en muchos países se prohíbe utilizar niños en campaña. Yo lo veía siempre, lo tenía Teleantillas en la emisión de mediodía, donde salía una niña en plena escuela diciendo esto se lo debo al presidente, el presidente ha cambiado todo. Exacto, entonces, ¿me entiendes? En la escuela. Porque lo que hay es una idea, porque como hay esa cultura arrastrada de mucho tiempo, de que el Estado me hace un favor o no me hace un favor, entonces tú lo ves como un favor y eso es una relación clientelar con el Estado. Entonces nosotros nos hemos quedado, al Estado clientelar y corrupto le hemos agregado el Estado asistencial, pero no desmantelamos el primero para llegar al tercero. ¿Qué pasa? Aparte de eso político que hemos dicho, de cultura política y demás, hay un problema económico. Claro. Hay un problema económico serio, porque si tú sostienes el Estado clientelar corrupto y le agregas el Estado asistencial, el costo se te eleva demasiado. ¿Y de dónde tú buscas el dinero? El PLD ha estado financiando la expansión de ese Estado asistencial. ¿Con deuda? Con deuda. Entonces, esa es la bomba de tiempo. Porque el día que ya no se soporte más el proceso de endeudamiento, que es con lo que el Estado ha podido, porque si tú desmantelas el Estado clientelar y corrupto, entonces tú te liberas recursos para mejorar los programas sociales, desarrollar el Estado asistencial y ya poder eventualmente pasar a un estado de bienestar. Pero nosotros
el costo se nos hace muy alto porque estamos sumándole al Estado clientelar corrupto un Estado asistencial. Bueno, y hay un dicho por ahí que dice la gente que se viste de lo ajeno, en la calle lo desnudan. Exactamente. Puede y ya tenemos quedar muchas evidencias en puede América Latina de en de el desnudez, mundo de que eso ocurra. El día que el nivel de deuda, los que compran bonos soberanos digan, no, ya ese país está muy endeudado, o el día que suban las tasas de interés, vendrán los corralitos. Exactamente, o el día que la economía crezca menos, o lo que sea, entonces bueno, ya, ahí viene el hecatombe y ahí es donde los gobiernos se van. Rosario, gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. Un placer. Muchísimas gracias, Rosario Espinal, politóloga, por compartir esta mañana acá. Tenemos una pausa, tenemos más aquí en Enfoque Matinal.